Ya sabéis que cada semana me gusta englobar un poquitín el juegos de la semana en una temática, en una mecánica, en algo para poder ponerle un título. Y esta semana el título que ha tocado es cosas de naturaleza, ¿vale? Porque los juegos de los que iba a hablar, el único nexo que les he encontrado es que todos van relacionados un poco con cosas de naturaleza. Alguno con jardines, otros con bichos del bosque, otro con peces. Y bueno, pues lo último, la decepción, no va del todo relacionado con la naturaleza, pero es que ya era imposible encontrarlo. Así que bueno, eso es un poquitín el nexo que tenemos esta semana. Y vamos a hablar de 4 juegos más la decepción. Así que esta semana volvemos un poco a lo antiguo, a lo de antaño, en el cual hablábamos de 5 juegos. Pero es que he estado jugando bastante esta semana y me gustaría hablaros un poquitín de todo ello. Sin esto, sin mucho más que contaros, ya que esta semana no ha habido eventos ni ha habido nada, bienvenidos a la mesa de Dam. Bienvenidos aquí a la mesa de Dam, un placer teneros a todos. Tomad asiento, pediros algo y os escuchamos un ratico si os apetece. Tengo un par de cosillas que contaros sobre los juegos de los que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del primero de todos. Es un juego que para mí no ha sido realmente un juego y ahora os explicaré el porqué. Y no está en las decepciones, así que es una cosa que me ha parecido interesante. El juego se llama Brains, ¿vale? Es el Brains de Reiner Knizia, traído aquí a España por ST Games, que más que un juego, como os digo, ha sido más un puzzle, un entretenimiento, como los sudokus que tenemos dentro de los diarios. Pues me ha parecido algo similar, porque de juego tiene realmente poco, es un puzzle puro y duro. Sé que hay varios Brains, han salido varios Brains, el Family, el que he jugado yo, que es el de los jardines japoneses, y hay alguno que otro por allí, pero al final todos tienen la misma premisa. Tienes unas losetas, unos paneles en los que tienen niveles, que si no me equivoco vienen 60 niveles diferentes, 30 paneles de doble cara, y luego tienes unas losetas. Y el objetivo del juego es, mediante el puzzle que te suponga cada una de las diferentes paneles, tienes que poner las losetas e intentar solventar el puzzle, para el cual solamente hay una única solución. Ya está, no tiene más. Es un juego realmente sencillo, ¿vale? De entender, pero que a medida que vas jugando vas subiendo el nivel y te vas dando cuenta de cosas y vas empezando a entender la conversación que tienes que tener con el juego o con el puzzle. Y que finalmente, pues, si os gusta este rollo así, más puzzles y demás, es un juego muy interesante. Ya os digo, para todos aquellos que os molen, que puede ser que no sea lo más vinculado a los juegos de mesa que existe, pero para todos aquellos que os molen los sudokus y los puzzles estos que hay dentro de los diarios, de los periódicos y demás, este Brains os aseguro que os va a molar un montón. Porque a mí personalmente todo el mundo de los puzzles y demás me gusta mucho, y Brains me ha gustado. Me lo he pasado muy guay intentando hacer ahí todos los puzzles. Pero ya os digo, no busquéis un juego, no busquéis algo con lo que estar jugando contra alguien. Es un juego en solitario, aunque creo que el Brains Family sí que tenía ese componente de tener que jugarlo con más de una persona. Además, si no me equivoco, vi que el mejor número eran 3. Y bueno, yo el Brains que he jugado no le veo sentido jugarlo a más de una persona, ya os digo. Un puzzle para ponerte tú ahí y dices, tengo un ratito, pues mira, me saco el Brains y a buscar las combinaciones que tengo que hacer, a estrujarme un poco el coco y luego a seguir con mi vida. Me ha gustado, sinceramente, aunque ya os digo que es algo que no es seguro para todos. Echad un ojo a los que os llama un poquitín la atención las cosillas así, porque este Brains es curioso, sin más no. El siguiente juego del que vamos a hablar va a ser un juego que me enseñó Pirracas en un evento que montamos, y se llama Cold Water Crown, ¿vale? Es un juego que no está aquí en español todavía. Es de un autor que le gusta mucho hacer cosas así como todas relacionadas con la pesca, y es un juego ambientado en la pesca, ¿vale? Está bastante curioso, la verdad es que cuando lo estuve jugando y tal me llamó la atención, y es más, he contactado con el autor para ver si iba a estar en ese, me ha dicho que sí, ni que fuera porque va a sacar un juego nuevo, y me parecía interesante verlo porque este de aquí me gustó. La idea esta es una especie, entre comillas, de Eurogame, pero no es realmente un Eurogame, no es tan de gestión como un Eurogame, sino que tiene sus puntitos de azar y sus puntitos de gestión, pero no tan buenos. Bueno, tan buenos no tan duros, ¿vale? En el Cold Water Crown lo que hacemos, además lo jugué con una expansión que también os la contaré, lo que hacemos es, tenemos varias zonas de pesca encima de la mesa, y tenemos que ir a las zonas de pesca a ir gastando nuestros anzuelos, ¿vale? En el momento en el que gastemos el último anzuelo, pescaremos un pescado de ese color. Es decir, nosotros tendremos anzuelos colocados por nuestro tablero de anzuelos, ¿vale? Hay 4 zonas de anzuelos, una donde caben 3, otra donde caben 4, otra donde caben 5 y otra donde caben 6.
si no me equivoco, o empezaba desde el 4 hasta el 7, pero jugaría que era del 3 al 6. Y la cosa está en que tú, cuando hagas tu turno, colocarás un disco de acción que tienes, ¿vale? Que los discos de acción tienen todos por un lado el 1 y por el otro lado el 2, y no son de nadie, es como un poco como en el Saqueadores del Mar del Norte, ¿sí? Que ponías un queco, es decir, ponías un trabajador en un sitio y sacabas otro trabajador de otro. Pues aquí es lo mismo y hay dos tipos de trabajadores, que es un disco que tiene un lado u otro. Si lo pones por el lado 1, lo que haces es la acción de ese lugar en fuerza 1. Y si lo pones por el lado 2, haces la acción de ese lugar en fuerza 2. ¿Qué es la diferencia entre las fuerzas? Si lo pones por el lado 1, sacas una ficha de un color de cada uno de los lugares. Es decir, si yo lo pongo de fuerza 1 en el lugar rojo, saco una ficha rojo de cada uno de mis lugares de mis depósitos de anzuelos. Y si lo pongo por el lado 2, saco todos los rojos de un mismo lugar. No, saco todos los rojos de mi tablero, ¿vale? En lugar de hacer uno de cada uno, sacaría todos los rojos de mi tablero. ¿Y qué pasa? Tú cuando coges y colocas uno, lo pones por un lado y cuando te lo llevas, le das la vuelta. Es decir, si yo coloco un 1 y me llevo un 2, el 2 que me lleve, le doy la vuelta y se convierte en un 1. Es una forma bastante original de ir haciendo las acciones y la verdad es que me pareció interesante, me gustó la idea. ¿Y cuál es su objetivo final? Intentar vaciarnos nuestros anzuelos, ¿vale? Nuestros anzuelos de nuestra zona de juego, de nuestro tablero de juego, pero de tal forma que el último anzuelo que nos quitemos nos sirva para pescar un pez. Es decir, en cada zona habrá 4 peces, ¿vale? Que cada uno estará asociado a cada uno de los anzuelos que nosotros podemos ir a llevarnos. Es decir, si yo me llevo los de la zona 3, podré coger el pez que esté en la zona 3 de un lugar. Imaginaos, por ejemplo, que hay la zona donde si yo voy, lo que hago es quitar los anzuelos azules, ¿vale? Y en el lugar 3 hay un pescado que me gusta, ¿vale? En lugar de 3 anzuelos. Por lo tanto, intentaré dejarme un anzuelo azul en la zona 3 para que cuando vaya con la acción, ¿vale? Voy con la acción, lo que hago es sacar todos los anzuelos azules, uno de cada lugar de mi zona de juego, y como el que he vaciado y ya no quedan anzuelos es el lugar número 3, lo que hago es llevarme el pescado número 3, ¿vale? Es un poco una gestión un poco rara de entender, pero una vez la pillas se hace bastante sencilla y y hay bastantes cosillas por ahí interesantes que mirar. Luego, aparte de esto, pues te vas llevando los pescados, hay ciertos objetivos que tienes que cumplir, ser el que tenga más pescados pequeños, ser el que haya conseguido un set de pescados pequeños más interesante, ser el primero que llega a X pescados, ser el primero que tiene todos los del mismo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de objetivos que podemos ir haciendo a medida que va avanzando la partida. Y hay varios que son del juego básico y algunos otros que son del juego avanzado, bueno, el juego avanzado de la expansión, porque la expansión nos implementa el mar también. Ya os decía, teníamos varias zonas de río donde ir a pescar, pero la expansión nos implementa el mar. También podemos ir al mar a pescar, que son peces diferentes y es como una nueva zona, ¿vale? Y tenemos que gastar un turno en ir hacia el mar y luego un turno en volver del mar. Así que tenemos que decidir cuánto tiempo nos quedamos allí y además nos hace una especie de set collector con otra cosa. Así que le va metiendo como muchas cositas. Tengo que reconocer que Coldwater, no os voy a explicar más del juego porque más o menos ya supongo que lo entendéis. Tengo que reconocer que el Coldwater Crown me ha parecido interesante, me ha parecido un juego chulo, con mecánicas innovadoras y diferentes. Es decir, no hay ninguna que me pete la cabeza, pero el rollo este de irnos vaciando nuestras zonas de anzuelo me parece curioso. El rollo este de meter un trabajador de 1 y llevártelo a nivel 2, o jugarlo a nivel 2 y llevártelo a nivel 1 y tal, me ha parecido también interesante y tiene muchas cosas que me parece que son bastante frescas dentro del mundo de los juegos de mesa. Así que sinceramente a mí este Coldwater Crown me ha sorprendido para bien. No me ha petado la cabeza hasta el punto de decir es que ha encontrado una mecánica nueva, pero ya sabéis que todo aquello que implemente innovación dentro del mundo de los juegos de mesa y que lo sienta fresco porque es una mecánica nueva y diferente, a mí personalmente me llama mucho la atención y además de llamarme la atención, me lo pasé muy bien en la partida y estoy deseando de poder echarle en algún momento otra, así que muy guay por este Coldwater Crown. El siguiente juego del que os voy a hablar, este año todavía no os había hablado de él en ningún momento y lo había hecho a propósito porque he tenido muchas ganas y he estado muy tentado de hacerlo, pero he dicho no voy a hacerlo más porque el año pasado di muchísimo por culo con este juego y es el juego que más me gustó del año pasado y ese juego es el Everdell, ¿vale? Os voy a hablar del Everdell porque justamente me ha llegado la expansión, me llegó antes de ayer pude jugarla y hoy os hablo de ello.
El Everdell, la expansión, que es el Pearlbrook, ¿vale? Que seguramente lo hayáis visto en el panel este que pongo aquí en un lateral. No habré puesto el Everdell, sino que habré puesto el Pearlbrook. Es la expansión de Everdell, ¿vale? Everdell es un juego, para todos aquellos que no lo sepáis, que supongo que seréis pocos porque he dado un por culo con el juego que te cagas. El juego de Everdell es un juego de combos de cartas, ¿vale? Que implementa una mini mecánica de colocación de trabajadores, que no es un juego de colocación de trabajadores. Es decir, tienes que colocar trabajadores para hacer acciones, pero no es la mecánica básica, sino que la mecánica básica y más fundamental del juego son los combos de cartas y la gestión de recursos. Es decir, el juego tiene una cantidad de combos que puedes descubrir, que puedes explorar, que puedes, ¿cómo se llama esto? Profundizar en ellos de una forma muy muy bestia, y eso es lo que más me gusta de Everdell, que a día de hoy ya le habré echado una burrada de partidas, a lo mejor unas 50 o así partidas ya la habré echado, y aún me sigue molando un montón jugarlo. Y el otro día pude probar la expansión, que es el Pearlbrook, y me pareció interesante. Es decir, creo que Pearlbrook añade a Everdell cosas que están relativamente bien, ¿vale? Nos implementa un nuevo trocito de tablero que va a tener 4 zonas que son bastante más importantes de lo que parece en un principio, que son zonas donde podremos conseguir perlas, ¿vale? Tenemos un nuevo trabajador que es una rana, hay una rana de cada color, que dicha rana se coloca en esos lugares para activarte esas acciones. Luego tenemos un nuevo lugar donde ir a conseguir perlas por un coste carísimo, que realmente es una acción como un poco loser, pero si no te queda otra vas ahí. Y luego tenemos el lugar de los eventos principales, que eran los objetivos principales que teníamos en la partida, que daban bastante pocos puntos. En este caso nos han metido 4 maravillas que podemos construir, que todas ellas nos cuestan muchos recursos, nos cuestan siempre madera, piedra y ámbar, y además nos cuestan perlas, y además nos hacen descartarnos cartas de la mano. Es un coste muy alto, pero si te gestionas bien, puedes llegar a hacer maravillas muy interesantes. Yo en la partida, la primera que jugué, llegué a hacer la maravilla de 25 puntos, que es la más tocha de todas, y sin lugar a dudas me dio absolutamente la partida. Es decir, llevarse 25 puntos en Everdell solamente consiguiendo una maravilla es demoledor. El problema está, yo creo que en Everdell la gente se centra mucho en ir a buscarse sus combos de cartas y hacer las cosas guay, pero si llegas a hacer una maravilla, te llevas tantísimos puntos que no parece que sean tan importantes. Y yo creo que si juegas con personas que ya han jugado la expansión y son más experimentadas, va a haber una pelea muy gorda por esas maravillas. El resto del juego no cambia apenas. Nos meten unas nuevas localizaciones de bosque, nos meten unos nuevos objetivos, ¿vale? Poquitos, pero unos nuevos objetivos. Nos implementan nuevas cartas al mazo básico, pero muy pocas. Si no me equivoco eran 20 o 25, muy poquitas cartas. Y no son todas diferentes, hay varias que son repetidas. Y por último nos implementa una última cosilla que me ha gustado, la verdad, ha parecido interesante, que son 2 cartas al principio de todo de la partida, que son cartas que puedes jugar a cambio de una perla y que te dan, pues, recursos, te dan objetivos, te dan una puntuación al final de la partida. Puede hacer cambiar un poquitín el rollo al que juegues. Por ejemplo, a mí me tocó una que me decía que ganaba 3 puntos adicionales por cada una de las maravillas que puntuara, y eso lo sé, que lo tengo desde el principio de la partida en la mano. Así que en el momento de bajarlo me da un beneficio, y luego además me da una puntuación final adicional. Y eso, quieras que no, es muy guay. Por eso fui a muerte a buscar ni que sea una maravilla, y conseguí la más grande y me llevé muchísimos puntos adicionales, y eso fue lo que, sin lugar a dudas, lo que me dio la partida. Es que fue una partida de locos. Además, también tuve mucha suerte porque hay una serie de cartas que son muy interesantes, porque dentro de Everdell tú lo que tienes es como mucho un espacio de 15 edificios y personajes que puedes colocar en tu ciudad, y no tienes más espacio. Si se acaba la partida, es decir, si se va a acabar la partida y ya no te queda sitio, te vas a quedar autobloqueado y no vas a poder hacer nada más. Así que ahí también tienes que medir el tempo de cuántas cartas de generación de recursos coges y cuántas cartas de generación de puntos coges y cuántas haces para los combos, porque al principio de todo, cuando una persona empieza a jugar a Everdell, lo más normal, y lo que hice yo en mis primeras partidas, era coger un montón de cartas de generación de recursos e iba chetándome recursos, y claro, acababa la partida y a lo mejor me sobraban 10, 11, 12, 13, 15, 20 recursos que no podía hacer nada con ellos porque había cogido un montón de cartas de generación, pero no tenía apenas puntos. Es un juego guay porque tienes que medir tu tempo, y además, ya os digo, se encuentran una de combos de la hostia. A mí, por ejemplo, el combo de jugar con la Dungeon, que es la mazmorra, combinada con el Ranger, que te deja mover el trabajador de un lugar a otro, con la universidad. Hay un montón de cartas que lo que te permiten es quitarte cartas de tu zona de juego para ponerte nuevas, y para mí esas cartas son la clave.
Es decir, me parece que es de lo más importante que hay en el juego y por lo que más se tiene que luchar en este juego, porque si las gestionas bien son las cartas que te van a dar la victoria. Te van a permitir hacer más acciones y te van a permitir cambiarte las cartas de generación de recursos que al final de todo no te servían de tanto por meter cartas nuevas. O incluso las cartas que tenían un efecto directo al entrar muy fuerte pero que luego no te dan puntos, poder quitártelas de la mesa y ponerte nuevas cartas. En ese caso son cartas realmente interesantes, todas estas que te permitan ciclarte tu zona de juego. Muy guay, sinceramente, Everdell, no voy a cansar de elogiar este juego. Para mí sigue siendo, estando seguro en mi top 3 de los mejores juegos de toda la historia. Pero es que es buenísimo, a mí me encanta personalmente y además me consta que recientemente lo van a traer Maldito Games, todavía no han anunciado cuándo, pero lo van a traer. Y es posible, no sé si sí o si no, pero es posible que os traiga un vídeo tutorial específico explicándoos a jugar a Everdell. Ya sabéis que lo he hecho sobre algunos juegos que han funcionado muy bien y os han sido útiles. Véase el Root, véase también el Green Doom, también os hice uno del Seasons, os hice uno del Tudor. Y hay juegos que me gustan de verdad, a los cuales me gustaría hacerle este tipo de vídeos. Y seguramente Everdell, si pillo tiempo, porque son juegos, es decir, son vídeos que me llevan un curro de la hostia. Es decir, grabar un vídeo de cómo jugar me lleva aproximadamente unas 10, 11, 12 horas aproximadamente. Es una locura porque entre la edición y prepararlo todo y los planos y todo es muy jodido. Pero yo creo que es un curro que luego merece la pena, porque aparte de que lo agradecéis, es algo que creo que es muy útil, sobre todo en juegos que a mí personalmente me gustan tanto y tengo tan clarísimo cómo jugarlos, porque al final se me hacen más sencillos y yo creo que es un muy buen aporte. Pero ya os digo, Everdell, cuando salga, por maldito que además me consta que sale con la expansión, id volando a comprarlo. Bueno, no os voy a decir eso, porque lo digo siempre, que no todos los juegos son para todos y tenéis que probarlos. Id volando a probarlo y cuando veáis que os gusta, que lo vais a ver, os lo vais a comprar, porque de verdad os lo digo, me parece muy, muy, muy guay. Cuando empiezas a profundizar en él, te lo pasas genial. Yo aún a día de hoy me lo paso tetísima con este juego. Me encanta Everdell, sinceramente. Y además, justamente cuando estáis viendo este vídeo, como último plus, está en línea dos expansiones nuevas para el Everdell. Una nueva que nos implementa una nueva zona de juego, que es la montaña, que esa es otra, tiene un despliegue el juego, necesitáis una mesa de 5 metros. Porque luego tiene el tablero central y luego cada uno tiene delante una zona donde irse colocando las cosas. Es decir, necesitáis mesa, para jugarlo. Eso es también, yo lo jugaría siempre a 2 jugadores o con mucho a 3, a 4 se puede hacer un poco tedioso. Y lo que os decía, están implementando una nueva expansión que te mete una nueva zona y tal, que ya hablaremos de ella cuando llegue, porque además me consta que en Essen tienen algunas copias, así que les echaré un ojo. Y por otro lado, además te implementan el quinto y sexto jugador con inicios asimétricos para cada uno de los jugadores. ¿Es interesante los inicios asimétricos? Sí. ¿Es interesante los 5 y 6 jugadores? Pues no. ¿Es interesante la nueva expansión con la zona esta de montaña y tal? Por lo que he ido viendo, me da toda la sensación que sí. Así que seguro que es un crowdfunding de esos en los que me voy a meter. Es más, ya estoy dentro. Y a ver si llega pronto, porque ya el Pearbrook le he visto una genialidad y le vamos a dar caña, imagínate con las nuevas expansiones. Es un juego que si siguen sacando las expansiones a este Everdell, me lo voy a gozar como un enano, porque me parece genial. Y voy a parar ya de elogiar a este Everdell, que es, sin lugar a dudas, lo que más me ha gustado de esta semana, pero porque decir Everdell es ir a tiro fijo y a saber a qué darme en la patata y darme en el corazón, porque me encanta. Y vamos a entrar con otro que me ha gustado mucho también, que es un juego que sacó Mercurio y que me recordó a un juego que había jugado y digo, a ver, y es que obviamente es del mismo autor. El juego se llama Ohanami. Ohanami es un juego que a mí personalmente me ha gustado mucho, porque también venía de otro juego de antaño, no sé si os sonará, que se llamaba The Game, que es del mismo autor, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero lo habéis visto aquí en la ficha, que es del mismo autor. Ambos juegos tienen un rollo bastante parecido, que es de ordenar números, ¿vale? En The Game, os voy a contar un poquitín lo que es The Game, así de paso os hago una doble reseña en uno. En The Game lo que teníamos que hacer era, de forma cooperativa con el resto de jugadores, ir colocando números sobre el tablero, ¿vale? Del 0 al 100 y del 100 al 0. Teníamos 2 hileras del 0 al 100 y 2 del 100 al 0, donde teníamos que ir poniendo números por orden ascendente y por orden descendente, sin darnos información de los números. Y muchos diréis, oh, si estáis hablando del The Mind. No, estoy hablando del The Game. Y cuando salió el The Mind, yo dije, pues si este juego hace lo mismo que el The Game, y The Game pasó sin pena ni gloria, y The Mind lo está petando, yo me ofusqué un montón, sinceramente, porque a mí The Game me parece 1000 veces mejor juego que The Mind. Que The Mind también es muy buen juego, pero The Game a mí me flipaba y me gustó un montón. Y sacaron este Ohanami, ¿vale? Han sacado este Ohanami Mercurio, que es muy parecido.
porque la idea es algo similar a lo que se hace en The Game, pero cada uno en su zona de juego. Tú tienes 3 jardines en los que tienes que ir colocando plantas que vayan hacia arriba y hacia abajo. Nunca puedes intercalar cartas por medio de otras que hayas colocado. Y en esos jardines lo que hay es diferentes tipos, ya no de plantaciones, porque no todos son plantas, sino diferentes tipos de elementos. Es decir, a lo mejor el 1 es una piedra, el 2 es una hierba, el 3 es una flor rosa, el 4 es agua. Me parece que eran esos 4 elementos los que habían, ¿vale? Y entonces hay diferentes elementos y hay 4 elementos que están repartidos entre todas las cartas. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos 10 cartas que draftearemos, ¿vale? Entre todos los jugadores. Ya sabéis lo que es un draft, lo de coger una carta, te la quedas, la pasas, ¿vale? Vamos pasando las cartas y tal, pero en lugar de draftear de una a una, drafteamos de 2 en 2. Y lo que hacemos es, las 2 cartas que nos quedamos tenemos que jugarlas en nuestros jardines, con la norma esa de colocación. Nunca podemos intercalar una carta por medio de la otra, pero siempre podemos poner cartas más altas o más bajas de las que ya hay. Iremos jugando rondas así hasta que se nos acabe el primer draft. Y cuando se nos acabe el primer draft puntuaremos un tipo, ¿vale? Que si no me equivoco era el agua. No, creo que era la hierba. Puntuaremos la hierba y ganaremos 3 puntos por cada hierba. Luego volveremos a hacer lo mismo, ¿vale? 10 cartas, y luego puntuaremos otra vez 3 puntos por cada hierba y 4 puntos por cada agua. Luego vamos a hacer lo mismo, y en la última ronda, que es la tercera, puntuaremos 3 puntos por cada hierba, 4 puntos por cada agua y 7 puntos por cada piedra, ¿vale? Una vez contado esto, haremos un set collector, que es, dependiendo de la cantidad de cartas rosas, ¿vale? De plantas rosas que hayas tenido, también ganas otra puntuación, dependiendo lo alto o lo bajo que hayas llegado. Y ya está, se termina ahí la partida. Se cuentan los puntos y el que haga más puntos gana. Muy sencillo, muy guay y muy eficaz, porque cuando ya vas jugando y tal, te das cuenta de la estrategia del juego, dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer, cómo gestionarte, hasta qué punto te arriesgas. Porque claro, imagínate que tienes el 89 y dices, vale, después del 89 pues van varios números, puedo meter 90, 91, 92, 93, pero te sale el 103 y tienes el 89 y dices, buf, ¿qué hago? ¿Meto esta carta o la descarto? Porque si la meto ahí, gano puntos, pero me estoy privando de después poner desde el 90 hasta el 103. Pero si descarto esta carta y no la pongo, pierdo puntos, pero me estoy permitiendo colocar más cartas en un futuro. Y ahí se generan varias decisiones que son relativamente interesantes. No os esperéis un juego absolutamente complejo, absolutamente complicado de jugar, pero este estilo de juegos de ir ordenando hacia arriba y hacia abajo y demás, a mí personalmente me gustan un montón. Y cuando me llegó esto Hanami, pude comprobar que el juego era muy parecido al The Game, pero de forma competitiva, y que quieras que no, a mí me ha gustado un montón. No obstante, sigo personalmente prefiriendo el The Game, porque en el The Game sí que me ha pasado el hecho de terminar una partida y querer echar otra y otra y otra, y a lo mejor me he echado al The Game como, en algún momento de mi vida me he echado como 7 u 8 partidas seguidas intentando vencer el juego, y esa sensación no la tienes con Ohanami. Con Ohanami echas la partida y gana uno o gana otro. ¿Que te quieres echar otra partida? Sí, pero no tienes esa necesidad imperiosa de decir, ostras, es que quiero vencer al juego, quiero pasarme el juego. Y el The Game es relativamente complicado y mola mucho intentar pasárselo, y este Hanami es un juego a lo mejor mucho más familiar, que puedes sacarle a todo el mundo y que ya os digo que os va a funcionar bien muchas veces. A mí es un juego que me ha funcionado muy muy guay y que me apetece y me gusta jugarlo. Así que felicidades por este Hanami, porque a mí personalmente me gusta un montón. Y luego vamos a hablar de un juego que ya he intentado hablar más de una... Es decir, este juego es el juego maldito, ¿vale? Os voy a decir cuál es. Es el Crisis at Steamfall, ¿vale? Es un juego que me llegó en crowdfunding y os explico por qué es un juego maldito. Este juego he aprendido a jugarlo como unas 8 veces, ¿vale? Esta es la decepción, y ahora entenderéis el porqué. He aprendido a jugarlo como unas 8 veces, ¿vale? Y siempre que lo llevaba a jugar con mi grupo de juego, acabábamos jugando a otros juegos. No nos apetecía jugar a eso. Y yo, bueno, no pasa nada. Finalmente lo jugamos, ¿vale? Después de varios intentos, finalmente lo jugamos y os contaré el por qué no me gustó, ¿vale? Porque fue una decepción. Pero es que sigue siendo un juego maldito, porque aún después de eso he grabado esto ya una vez, ¿vale? Es decir, este vídeo que estáis viendo es la segunda vez que lo grabo, no entero, hay varios cambios, pero de Crisis at Steamfall ya intenté hablar una vez en un vídeo. Y ese vídeo, que nunca me había pasado, el archivo estaba corrupto. No me dejó el ordenador reconocer ese archivo, y cuando lo vi dije, os juro que este juego es el juego maldito. No quiere que lo juegue, no quiere que hable de él. Es decir, ¿qué más?
¿qué más le puede pasar a este juego? Sinceramente, es un juego ya que está, vamos, cruz y raya en este canal. A ver, vamos a hablar un poquitín del juego, de Crysis at Steamfall. Crysis at Steamfall es un juego que se supone que está en un futuro, ¿vale? Así un poco en ambientación steampunk y demás. Así que realmente no es un futuro, sino que es un universo paralelo en el que no existe electricidad, todo el mundo es steampunk y tal. Y la idea está en que somos diferentes personajes, ¿vale? Cada jugador es un personaje y es un sandbox, ¿vale? De este tipo de juegos en los que puedes hacer lo que te dé la gana un poquitín y tienes como un montón de opciones. Lo que tienes que ir haciendo es ir cogiendo algunos recursos del tablero, ir hablando con personas que se te van uniendo a tu causa para ir haciendo puntos, que además tienes que ir consiguiendo visitar ciertas localizaciones que tienen un puntito también de aventura y de exploración. Luego tienes que intentar descifrar unos paneles para ganar puntos de victoria. Es decir, hay como un montón de cosas que hacer. Y además tiene un sistema de evolución de personaje que me flipó, me gustó un montón y sigue pareciéndome muy guay. La idea está en que tú en tu personaje tienes 4 columnas de acción, ¿vale? Las cuales, las dos primeras tienen 2 huequecitos para activarlas, pero tienen menos espacio para hacer acciones. La tercera tiene un solo hueco para activarla, así que supondrás hacerlo una vez por la ronda, pero es más larga, por lo tanto tienes más acciones. Y por último tienes una última acción que vas a hacer siempre al final de la ronda, ¿vale? Es una cosa automática que se hace al final de la ronda. Y es muy interesante porque cada vez que te toca el turno, lo que haces es coger una ficha de acción y colocarla en una de las barras de acciones que vayas a hacer. A lo largo de la partida vas a hacer, si no me equivoco, eran 9 turnos, ¿vale? Por lo tanto, vas a poner 9 fichas y te vas a estar mejorando tus acciones a lo largo de 9 veces, ¿vale? Cada turno al empezar te vas a ir mejorando tus acciones para que cuando las hagas sean mejores. Y eso me gusta, me parece una idea muy original. El montarte tu propio tablero de acciones como tú quieras y tal, me pareció muy interesante. Y la verdad es que para mí es lo más chulo que tiene el juego y lo más innovador y lo más original. Por el resto, me pareció un juego súper plano, súper caótico, en el cual hay como demasiadas cosas para hacer y hay momentos en la partida en los que estás encallado y turnos en los que no puedes hacer absolutamente nada, pero literalmente tienes que hacer el turno y dices, bueno, pues paso, no hago nada, es que no puedo hacer nada. Las cosas que pasaban en la mesa han desaparecido y tengo de esperarme hasta que termine toda la ronda para que vuelva a refrescarse todo y vuelvan a aparecer cosas. No quedan lugares a los que ir, no quedan cosas a las que explorar, no puedo hacer literalmente nada. Por lo tanto me quedo aquí quieto y miro cómo el resto de jugadores juegan. Eso en un juego donde los turnos pueden llegar a ser excesivamente largos, porque si te has hecho una muy buena combinación de acciones en una columna, te puedes hacer un turno perfectamente de 4 o 5 minutos, combando cosas y tal, que eso está guay. Pero tan largo, ¿es necesario? Así que yo creo que es un juego que tenía ideas muy buenas, que tenía cosas muy chulas. Sinceramente el tema este, sobre todo del tablero de personaje, me gustó un montón. Luego tenía una cosa también, que tenías objetos que ibas cargando y descargando y podías ir usando sus acciones y sus habilidades, que estaba guay. Tenía un sistema donde tenías personajes que eran como objetivos de final de partida, que encima podías como cumplirles su función vital. Imaginaos por ejemplo que tenía un personaje que me daba una habilidad y además decía es decir, que su función vital era que yo cogiera 3 puntos de Steam, ¿vale? De humo, 3 puntos de humo, y cuando los conseguía ya había llenado la condición vital de ese personaje y me daba sus puntos de victoria. Te dirían como objetivos que tenías que ir completando y te salían un poco al azar y te cambiaban la partida. Es decir, había cosas que quizás por separado eran buenas ideas, pero la amalgama de todo y todo en conjunto, y cómo se transcurría la partida y la duración del juego y la sensación de frustración por muchos turnos o poder hacer nada, y las puntuaciones finales, que el que ganó con 12 puntos o 13, es decir, ganabas como súper pocos puntos, no era nada satisfactorio el juego. Me daba la sensación de que tenían ideas muy guays para ese juego, pero no estaba todo muy bien terminado. Y finalmente este Crysis at Steamfall, además de ser el juego maldito del que no puedo hablar, al que no puedo jugar, y encima cuando lo juego no me gusta, pues es una grandísima decepción, de las mayores decepciones que me he llevado nunca, porque me metí al crowdfunding con muchísima ilusión, porque veía esas ideas y me parecían cosas muy guays y me parecían cosas muy interesantes, pero al final parece ser que el amalgamaje de todo y cómo ha quedado todo junto no me ha parecido divertido del todo. Una lástima por eso, porque hay ideas muy chulas y cosas que se podrían recuperar para otros juegos que funcionaran realmente bien y que fueran muy interesantes. Pero por desgracia, aquí se queda este Crysis at Steamfall, a un juego al que
casi 99% seguro no voy a volver a jugar nunca. Es más, seguramente la próxima vez que vaya a jugarlo, el juego empezará a arder por sí solo y ya desaparecerá de mi vida. No sé qué va a pasar con este Crysis Teamfall. Bueno, dicho esto, chicos, muchísimas gracias a todos por haber estado esta semana aquí conmigo de nuevo. La semana que viene voy a traer, si puedo, si tengo tiempo, que tengo bastante jaleo, pero si puedo y si tengo tiempo os voy a traer un vídeo, un top bastante especial a mediados de semana. La semana siguiente tocará hacer el juegos de la semana otra vez y luego hablar de las novedades del mes. Y la siguiente semana pues seguramente tocará otra vez de los juegos de la semana como de costumbre. Y haré otro top que será el top de los mejores juegos de verano, ¿vale? Ya he hecho el de primavera, hice el de... hice el de primavera. Hice el de invierno, hice el de primavera, ahora toca el de verano, ¿vale? A hablar de, en estos últimos 3 meses, cuáles son las 10 novedades que más me han gustado. Pero eso lo dejamos para aquí un par de semanas. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí conmigo viendo este vídeo. Y nos vemos muy pronto en los próximos. Que vaya bien, chicos. Chao.